Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola chicas, yo soy Betsy Gómez y les doy la bienvenida a nuestra conversación semanal. Lo prometido es deuda y hoy concluimos finalmente nuestra serie de Feminidad Bíblica 101. Ha sido un camino largo y edificante. Hemos podido descubrir más acerca de nosotras mismas, del diseño con el cual fuimos creadas, de nuestro propósito, tomando a Dios como nuestro punto de partida y entendiendo que la meta de todo esto es la gloria de Dios misma. Así que ahí están todos esos episodios para que los vuelvas a escuchar o para que los compartas con tus amigas. A lo mejor no tienes idea de lo que estamos hablando. Ve a la página avivanuestroscorazones.com y puedes pulsar en la pestaña podcast. Ahí vas a encontrar Joven Verdadera y busca la serie Feminidad Bíblica 101. Y bueno, para cerrar esto con broche de oro, vamos a pedirle en los controles a nuestro queridísimo Santi que tome lo mejor de cada episodio y nos haga una especie de mezcla, una recapitulación de los mejores momentos, de las frases más importantes, para que podamos ver cómo estas ideas se conectan una con la otra. Así que Santi, sabemos que eres el productor del podcast, pero hoy te pedimos que seas nuestro DJ y que traigas esta mezcla tan interesante. Chicas, atentas, este va a ser un episodio más largo porque contiene un fragmento de todos los episodios de esta serie, pero vale la pena. Atenta, abre tus oídos y escucha. La palabra de Dios me enseñó claramente que mi estilo de vida era motivado por deseos pecaminosos. Mis motivaciones no eran correctas, en realidad eran pecaminosas. Y esas mentiras que yo creí acerca de la feminidad me llevaron en una dirección contraria a las prioridades de Dios. Y tú te puedes preguntar cuáles eran las mentiras, porque probablemente tú me estás escuchando y pienses, bueno, pero ¿qué tiene de malo esa forma en la que tú vivías? Yo no le veo nada malo. Mira, te voy a listar solamente algunas de las mentiras que yo creí que son completamente contrarias a la verdad de la palabra de Dios y a su voluntad. Mira, yo creí que lo que el mundo decía acerca de mí era confiable. Yo creí que podía definir cómo debía lucir mi feminidad. Creí que los roles de la mujer y el hombre eran intercambiables en el hogar, en la iglesia. Creí que todo lo que estuviera relacionado con la sumisión era sinónimo de opresión. Yo creí que una mujer debía cultivar una actitud aguerrida, porque si cultivaba una actitud tierna y serena, podía ser aplastada por otros. Creí que el éxito de una mujer se medía en lo que ella podía alcanzar, específicamente en el mundo laboral. Yo creí que cultivar un hogar no era una labor digna de reconocimiento si eso era lo único que tú hacías. Creí que mi hijo no necesitaba tanto de mí y que cualquiera podía reemplazar la labor que yo podía hacer como madre. Yo creí que nadie tenía derecho de decirme cuáles debían ser mis prioridades y que solamente yo podía definirlas de acuerdo a lo que me hiciera sentir bien, a lo que me hiciera sentir plena. Yo creí que el diseño de Dios era lo que me habían enseñado, lo que la tradición dictaba. Y creí que podía ser una buena cristiana tomando el consejo del mundo en lugar de someterme a la palabra de Dios como mi autoridad final. Y la verdad es que yo estaba tan equivocada. ¿Y sabes lo más importante? Todas esas mentiras las abracé en mis años de adolescencia y adultez temprana. Por eso es que, por más que pienses que tú no estás expuesta al peligro de caminar en dirección opuesta a la palabra de Dios, yo quiero retarte a que tú compruebes si tus ideas y convicciones realmente son informadas por el mundo o son informadas por la palabra de Dios. ¿Te atreves? Este reto es el reto al que te invito durante esta serie. Yo sé que va a ser una serie un poco larga, pero yo creo que es necesaria para esta generación.
Yo creo que es un llamado de alerta que va a llegar a tu vida a tiempo, porque te sorprenderás al conocer que el diseño de Dios para la mujer inicia con algo mucho más trascendente que nosotras mismas. Probablemente verás que los paradigmas de mujer del mundo o mujer piadosa están muy lejos de lo que crees, pero lo mejor es que te vas a deslumbrar al ver la hermosura de Dios. Eso es lo que más me gusta de acercarme a la palabra, que Dios es el punto de partida. En nuestra generación vemos que el hombre y la mujer quieren decidir y definir qué hacer con su sexualidad, qué hacer con sus órganos sexuales. Sin embargo, aquí vemos que Dios creó al hombre y la mujer de manera muy específica y vemos que el género, en toda la narrativa desde el principio de este capítulo, que el género es importante y nosotras necesitamos prestar atención porque vivimos en una sociedad que quiere borrar esas líneas. Vemos que a ambos les da una misión, les da un propósito y Él provee todo lo que necesitan para su sustento. Así que recuerda, cuando Dios declaró que al crear al hombre y a la mujer, Él había hecho algo bueno en gran manera. Eso quiere decir que el hecho de que tú y yo hayamos sido creadas a la imagen de Dios es bueno y en gran manera y debe ser parte vital de lo que define nuestra identidad. Tenemos que ver también que en ese momento Dios estaba creando el matrimonio. Unió a un hombre y a una mujer. Entonces vemos que el diseño del matrimonio y luego les ordenó que se fructificaran. Entonces también la procreación de los hijos también es bueno en gran manera y vemos a un Dios satisfecho con su creación porque todo lo que Él ha dicho es bueno. Así que en este paseo de helicóptero viendo esta escena de la creación así muy por encima, vemos que Dios es el protagonista de la historia de la humanidad, que Él ha hecho todo en orden, que todo lo que Él ha hecho es bueno, la creación, tu sexo femenino, la sexualidad, el matrimonio entre un hombre y una mujer, que ambos, hombres y mujeres, cargan con la imagen de Dios. En conclusión, me doy cuenta que la forma en la que yo vivo no se puede tratar acerca de mis deseos o lo que la sociedad dice o cómo la sociedad me define. Se trata de Dios. Se trata de su gloria porque esta es su creación y yo soy parte de ella. Entonces te das cuenta cuánto hay en juego. Lo que la sociedad quiere trivializar haciéndote creer que tú puedes decidir tu inclinación sexual o tu identidad sexual, en realidad tiene una implicación cósmica. Nuestras vidas se tratan de Dios y el llamado que tiene todo ser humano para vivir para la gloria de su Creador, y ahí se encuentra el gozo que todas nosotras anhelamos. Hemos visto cómo Dios crea el hombre y la mujer, que ambos han sido creados a su imagen, a su semejanza, pero cómo ellos han sido creados de forma distinta. Y yo creo que esto es lo que necesitamos ver en este capítulo, que independientemente de que nuestra dignidad y nuestro valor descansa en el imago de y en la imagen de Dios, tenemos que reconocer y aceptar con gozo que hemos sido creados de maneras distintas. El hombre y la mujer no son sexos intercambiables, ellos no han sido creados con las mismas características, con los mismos roles. Sí, ambos tienen el mismo propósito de glorificar a Dios. Sin embargo, han sido creados diferentes y esas diferencias, cuando se complementan, reflejan el carácter de Dios. Ahí vemos también cómo Dios determina la necesidad del hombre y dice: necesitas una eser, necesitas una ayuda idónea. Así como Él ha sido llamado ayudador de su pueblo y Él no se avergüenza de eso para nada, nosotros tampoco debemos rechazar ese rol con el que hemos sido creadas de ser ayudadoras, de tener esa capacidad, esa tendencia dada por Dios para ayudar y embellecer todo lo que hay alrededor de nosotras. Vemos cómo Dios trae una provisión para la necesidad de Adán. Vemos cómo la mujer es la respuesta a una necesidad. Entonces eso nos recuerda, en lugar de mirarlo al revés y decir:
ay, ¿por qué me crearon de segundo? Yo quería ser la primera. Todo lo contrario. Veámoslo al revés, veámoslo como realmente es. Dios nos deja ver la necesidad que hay de que la mujer sea parte de su historia, de que ella pueda ser aquella que ayuda, que nutre, que da vida. También ahí vemos cómo la mujer fue creada de la sustancia del hombre, no como un ser completamente independiente del resto de la humanidad, sino que ella fue creada de la sustancia del hombre. También ella fue traída al hombre. Aquí nos habla acerca de un orden, acerca de roles que tenemos que tomar en cuenta y de los que vamos a hablar la semana que viene. Vemos la reacción del hombre, el hombre se identifica con ella, la acoge. Vemos como un destello de cómo luce un liderazgo masculino bíblico. Le pone nombre, la nombra, y eso es algo que también no podemos ignorar ni podemos mirar a un lado, y eso habla acerca de su autoridad piadosa, de su autoridad en amor hacia esta mujer. Y vemos la institución de Dios, el matrimonio. Y es muy importante que veamos estos detalles porque son justamente estas cosas las que son el blanco de ataque del enemigo en la generación en la que vivimos. El matrimonio está siendo atacado, la mujer está siendo engañada, pensando que ella puede ser un ser completamente independiente, que ella no necesita a nadie. La mujer no quiere someterse a nadie porque la palabra sumisión es símbolo como de opresión, es sinónimo de abuso. Entonces no conocemos qué quiere decir esa palabra, esa sumisión bíblica. A veces despreciamos el rol que Dios nos ha dado como ayuda idónea porque vemos y pensamos que eso nos convierte en un ser humano de segunda categoría. Pero todo esto, cuando lo vemos desde el lente bíblico, podemos acertar con Dios cuando Él dijo que todo lo que Él había hecho era bueno y que la creación del hombre y la mujer, la institución del matrimonio, los roles que Él le dio, todo eso es bueno en gran manera. Génesis 3. Comenzamos en el versículo 1 y dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Y ahí nosotras pudiéramos pararnos y hacer 10 episodios, si fuese posible, porque hay tanto que nosotras podemos ver. Lo primero que Satanás le dice a la mujer, y esto parece una conversación tan natural, pero en realidad no lo es que él pone en duda lo que Dios había dicho. Y fíjate que no solamente pone en duda, sino mira lo que dice el versículo siguiente, dice: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces aquí él está introduciendo la duda en la mente, en el corazón de la mujer, pero también él está presentando a Dios como un Dios que está privándoles de el bien a ellos. Entonces aquí él está introduciendo esta duda en la mente de la mujer, diciéndole: tú puedes dudar de Dios, primero. Y número 2, Dios es un tirano. Él no quiere que tú comas de ningún árbol. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás. Ya esto fue una lanza que le clavó en el pecho a la mujer porque estaba yendo completamente en contra de lo que Dios había dicho. Esto es una mentira. Ella le dijo: yo estoy consciente de que si hago esto, tendré esta consecuencia. Y la serpiente le dice: no, en realidad él te está mintiendo. De forma que él introduce la duda en su corazón, lo muestra como un tirano que quiere privarle de algún bien y también le muestra a Dios como un mentiroso. Y él sigue diciendo: pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos. Y esta es la mentira que todavía seguimos creyendo, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En ese momento ya Satanás estaba dándole a Eva la oportunidad de creer la mentira de que ella podía ser
su propia autoridad, que ella podía ser su propio Dios, que ella no necesitaba a Dios y podía darle la espalda a su Creador. Y hay muchísimas otras mentiras. La sociedad nos dice que lo que hacemos define lo que somos. Eso no es verdad, porque al final de cuentas, un puesto en el mercado laboral o un puesto para lavar los platos en la casa no es lo que define quiénes nosotras somos. Nuestra identidad está en Cristo. También la sociedad nos dice que nuestro valor está en alejarnos del patrón tradicional y que tenemos que ser mujeres exitosas allá afuera, o probablemente también puede decirte, no, lo que tienes que hacer es que tienes que ser una mujer de tu casa y ahí es que está tu identidad. Ninguna de las dos. Nuestra identidad está en Cristo y nosotras, como entendemos que nuestra identidad está en la obra que Cristo ha hecho por nosotras, no tenemos miedo a decirle sí, Señor, cualquiera que sea el llamado que Él tenga para nosotras. Si Él te ha llamado al matrimonio, si Él te ha llamado a criar tus hijos en casa, si Él te ha llamado a ser médico y a glorificarle, nuestro valor no se encuentra en nada de lo que hagamos o dejemos de hacer, se encuentra en la persona de Cristo, en que hemos sido creadas a la imagen de Dios. Y lo que nos hace hermosas no es tener un delantal encima de nosotras o un uniforme de doctor. Lo que nos hace hermosas es un corazón sumiso a la voluntad de Dios, que atiende las prioridades de Dios para su vida, que dice que sí, lo que Dios ha dicho que es bueno y que tiene las manos abiertas todo el tiempo para rendirse a lo que Dios la está llamando a hacer. El feminismo, Betsy, te atraviesa la vida. Entonces, ser feminista es llevarlo en tu cuerpo. O sea, incluso, esto es lo más peligroso, se ha creado una narrativa de que lo personal es político. Es decir, se ha creado un concepto que se llama la sororidad, de que habla de que las mujeres tienen que ser solidarias entre sí mismas. Y eso es central. Entonces, mujeres que no apoyan al feminismo, o sea, si tú y yo no apoyamos el feminismo, automáticamente nos convertimos en un blanco de críticas, insultos y hasta probablemente del famoso cancel culture, de que te cancelo, te sacamos, te atacamos. Entonces, ya lo han llevado, Betsy, a una cuestión de derechos, una lucha por el derecho, y eso te va a llevar a muchas otras cosas. El derecho a la interrupción legal del aborto, o sea, del embarazo, perdón. Es decir, Betsy, el feminismo debe ser tu ADN, lo que te identifica, lo que te define, lo que te hace ser quien eres. En pocas palabras, ocupa el lugar de Dios. El feminismo niega la santidad y la sabiduría del plan de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer? Que planta la misma semilla de duda que plantó en Eva, con que os ha dicho Dios, puntos suspensivos. O sea, anima a la mujer a creer que ella tiene el poder de definir su propia identidad, poder determinar y decidir su propio futuro. Esa es la clave, obviamente, para tú lograr la felicidad y todo eso. Entonces, Betsy, esta generación es la generación que todo lo puede y lo que no, lo googlea. Y eso es, o sea, no lo digo en el sentido malo, sino que van a buscar, o sea, ¿entiendes? Van a buscar la forma, pero ¿qué pasa? O sea, eso te puede llevar a vivir bajo la premisa fundamental del feminismo, y es que las mujeres deben confiar únicamente en su propia verdad personal. Promueve que ninguna mujer debe someterse a ningún poder externo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos entonces jóvenes abrazando ideas que no van acorde con la palabra de Dios, porque este feminismo está bien disfrazado, como tú decías al principio. Entonces, ¿qué vemos? Vemos mujeres que están buscando su libertad y su satisfacción en todo lo que las liberes, entre comillas, de roles tradicionales con que ya las mujeres están siendo estigmatizadas. Entonces, ellas viven lamentablemente como si fueran dueñas de sus vidas. Yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué tú crees que para una joven hoy en día, para una mujer en general, pero especialmente para una mujer joven, es dañino abrazar esta cosmovisión? ¿Por qué nosotros podemos alertar a las jóvenes? Ten cuidado, porque este caramelo que te está comiendo realmente está lleno de veneno. Así es. Mira, Betsy, como hemos dicho, el feminismo lo que busca es redefinir lo que Dios en su palabra nos ha enseñado.
el feminismo empieza a empañar la visión de lo que Dios diseñó desde el principio y comienza a plantar dudas y comienza a llamar malo lo que Dios dijo que era bueno. Entonces ahí empezamos ¿a qué? A yo querer buscar algo más. El feminismo nos hace creer que esa relación, como Dios la ordenó entre hombre y mujer, esa es la raíz de nuestro descontento. Y de una manera ya muy natural, nosotros nos oponemos sin darnos cuenta, Betsy, a lo que Dios dispuso en su palabra. Uno de los puntos fundamentales que fue el que acabas de mencionar, que para mí ese es el mayor ataque que el feminismo ha hecho, es que denigra los roles de esposa y madre. Y yo te voy a mencionar una frase de una que es una famosa feminista que todavía anda por aquí viva. Se llama Gloria Steinem, y ella dice que una mujer libre es una mujer que tiene sexo antes del matrimonio y un trabajo después de este. ¡Wow! Eso es lo que ella promueve. Y, o sea, el mensaje promocional del feminismo, entonces, ¿cuál siempre ha sido? Que los derechos son iguales para el hombre y la mujer, ¿verdad? O sea, tú lo ves y suena bueno, pero, o sea, suena más o menos, pero ¿qué pasa? Que su mensaje secundario, consistente, ha sido que las mujeres necesitan ser más que solamente esposas y madres. Wow. Entonces, cuando vemos esto, Betsy, a la luz de la palabra de Dios, o sea, en su palabra lo que Dios valora son precisamente los roles de esposa y madre. Entonces, Betsy, la única cura para esta horrible pandemia, porque esta sí es una horrible pandemia, sí, y para todas las distorsiones del corazón, es el evangelio. O sea, no se trata primordialmente de yo corregir, entre comillas, los roles. Yo no tengo que corregir los roles, porque tú sabes que esos no son el fin, Betsy, del ser humano. Lo que el fin de nosotros es colocar a Dios en el trono de nuestras vidas y hacer de su palabra nuestra suprema autoridad. Yo entiendo que es tiempo, Betsy, de que nosotros volvamos a las Escrituras para nosotros conocer la verdad de Dios y que vivamos para la gloria de Él, no la nuestra. Y solo de esta manera la mujer va a encontrar satisfacción y va a poder asumir su papel dentro del hogar, la iglesia, la sociedad, donde quiera que Dios te haya colocado. Es que tú tienes que cumplir tu rol, pero solamente cuando tú tienes a la palabra de Dios como tu autoridad, es que tú vas a poder vivir de una forma coherente con el evangelio. Solo en Cristo, Betsy, nosotros podemos encontrar libertad, plenitud y abundancia. Lo que el mundo te venda es mentira. Yo creía que mi vida se trataba de mí, de mis logros y de lo que yo pudiera alcanzar. Y un día, cuando todo eso se acabó, para mí fue frustrante. Yo entré en una depresión terrible, pero ahí fue donde tuve un encuentro especial con el Señor y el Señor me alcanzó y mi vida dio un giro completo en ese momento. Me identifico tanto contigo, Diana, porque es que era así, o sea, a mí también, es ese pensamiento, usted tiene que desarrollarse para que no tenga que aguantarle nada a nadie y para que usted se valga por sí misma y para que tú seas tu propia autoridad, en otras palabras, ¿sí? Así es. Muchas jóvenes pueden pensar, bueno, pero ¿qué tiene eso de malo? O sea, ¿qué tiene eso de malo? Porque si ese es el deseo de tu corazón y era lo que tú querías hacer, no hay nada de malo. Hay algunas mujeres que les encanta ser esposas y madres y unas pueden decir, no quiero. ¿Cuál es la raíz, a tu entender, de el problema realmente? Yo creo que el problema es que no conocemos a Dios y no conocemos nuestro diseño. Entonces, como no conocemos nuestro diseño, no lo podemos disfrutar al 100% porque realmente nos hemos dejado engañar, o por lo menos yo me dejé engañar de esa mentira de no, yo voy contra la corriente. Pero realmente no estaba yendo contra la corriente, al contrario, estaba yendo con la corriente. Porque la corriente te dice que esto es lo que tienes que hacer, que esto es lo que tú, aquí es donde tú vas a encontrar tu realización. Y realmente esos logros, esas cosas te traen satisfacción. O sea, no es algo malo en sí, pero cuando tú entiendes cuál es tu diseño y tú rindes tu diseño a la soberanía de Dios y entiendes que fuiste creada con un propósito, con el propósito de glorificar a Dios en todas las cosas, entonces tú tienes mucha más satisfacción,
tú disfrutas más tu vida, tu feminidad, lo disfrutas más cuando entiendes para qué fuiste creada, y entonces eso hace una gran diferencia. Nosotras fuimos creadas para que reflejemos a Dios, reflejemos a ese Dios como embajadoras de su reino. Entonces no se limita a 3 actividades o a que todas parezcamos iguales y hagamos cosas que luzcan muy femeninas. Todo eso es bueno, sino que tiene un propósito mayor, un propósito de dar a conocer las virtudes de ese Dios. Así es. Cuando nosotros conocemos que nuestro Dios es fiel, justo, bondadoso, todas esas dudas acerca de nuestro valor, igualdad e identidad son totalmente despejadas. O sea, toda su creación, incluyendo tu diseño, joven que me escuchas, fue hecha con sabiduría, justicia y amor. Cuando tú en verdad empiezas a meditar en eso, es que todas esas dudas y todas esas mentiras y esos argumentos son totalmente despejados y desarmados. Por eso te invito a que tú busques a Dios en su palabra. Cuando piensas, por ejemplo, en este Dios que no escatimó a su único hijo, sino que lo entregó por ti, que me escuchas, y por cada una de nosotras, el sí a nuestro diseño sale como una expresión de agradecimiento y adoración por su gran amor. Entonces, esto es darle gloria a Dios, conocerle y reflejarle. Es tú conocerlo. O sea, cuando tú te pones a meditar en ese amor, inmediatamente lo que sale de tu corazón es un reflejo de adoración. Otra forma de tu poder prácticamente reflejar el carácter de Dios es al tener un espíritu sumiso y receptivo. O sea, Dios nos creó a nosotras como mujeres como un espíritu sumiso y receptivo, como de una manera como tan especial. Entonces, cuando nosotros practicamos esto, nosotros reflejamos el corazón manso y humilde y siempre dispuesto a escuchar de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces podemos hacer esto siguiendo los consejos e instrucciones de nuestros padres, de nuestros pastores, líderes, siempre y cuando estén apegados a la palabra de Dios. Por ejemplo, más que prontas para hablar con nuestras amigas, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, estemos dispuestas, más que hablar, estemos dispuestas a escuchar. No nos prejuiciemos, recibamos, escuchemos. O sea, no rebotes. Creo que, o sea, no sé si eso se dice así en la mayor parte de América Latina, pero aquí en República Dominicana, Santo Domingo, se dice mucho eso. O sea, no rebote. O sea, recibe. Y cuando tú recibes, tú estás reflejando ese corazón del Señor que siempre está dispuesto a recibir a sus hijos, a escucharlo, y lo hace con paciencia. Porque si tú te das cuenta, cuando nosotros estamos, o sea, en oración, o sea, el Señor, como que, aunque no lo tenemos presente, su espíritu sí está con nosotras y Él nos escucha pacientemente. Con tantas cosas que nosotros tenemos en nuestros corazones, Él permite y Él desea que nuestro corazón sea como derramado delante de Él y Él se place en escucharnos. También cuidando nuestro tono de voz y las palabras con las que nosotras nos expresamos a nuestros padres, a nuestros líderes y amigos. ¿Por qué digo esto? Es porque eso refleja ese espíritu sumiso. Y que ese tono de voz y que esas palabras salgan de un corazón que ha conocido que Jesucristo se despojó de sí mismo y como que no se tuvo por sí mismo el ser semejante a Dios, sino que se despojó y se sometió al Padre, y como que esa sumisión salió de su corazón, y en cada palabra, en cada mirada, él mostraba ese espíritu sumiso y receptivo. Y eso es lo que podemos hacer para que nosotras podamos reflejar ese carácter de nuestro Señor. Otra forma en que nosotros podemos reflejar el carácter de Dios es al tener un corazón compasivo. Cuando tenemos un corazón compasivo, reflejamos la compasión de Dios por el mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? Visitando a los huérfanos, a los enfermos, a los encarcelados. También tú muestras compasión cuando oras por la salvación de tus amigas perdidas en el mundo. Y muestras también cuando abrazas a tu amiga que ha pecado. No la rechazas, no la juzgas,
sino que la abrazas en amor, la escuchas y habla verdad a su corazón, porque parte también de mostrar la compasión de Dios es hablar con amor la verdad de Dios. Es en contra de la cultura, porque realmente el mundo no está de acuerdo con lo que Dios dice y establece, ¿no? Con todo lo que a Dios le agrada. Entonces el mundo nos va a querer jalar, el mundo nos va a vender, como ya lo han estado escuchando, ¿no? Ideas que son totalmente contrarias. Pero yo como mujer cristiana, o tú como una mujer cristiana, queremos agradar a Dios en todo. Sabemos que nuestra vida le pertenece a Él, que Él nos ha comprado ya por precio y que nuestra vida es de Él y para Él, ¿no? Pero si tú quieres vivir así, vas a vivir totalmente en contra de lo que allá afuera se dice, ¿no? Se nos dice, o el mundo nos presenta muchas cosas que lucen atractivas y que finalmente a algunas nos han atrapado, ¿no? Como tienes que ser una mujer exitosa, no importa el costo, no importa si eso trae como costo el no tener tiempo para tus hijos, no tener tiempo para un matrimonio, o el aplastar a quien sea que esté enfrente, ¿no? Ese va a ser el costo de tu éxito, pero vale la pena. Eso es lo que vende el mundo. Sin embargo, cuando nosotros entendemos, y me encantó que empezaras con esta parte de la escritura, ¿no? Con estos versículos. Nosotros somos fácil de ser engañadas y podemos amoldarnos al mundo, pero el llamado del Señor es: no te amoldes al mundo, y no es que nos dejes solas, ¿no? Decidiendo me amoldaré, no me amoldaré, sino que nos llama a ser transformados, a renovar nuestra mente. Y algo que me encanta es cómo sigue en el versículo y dice: y así podrán comprobar la voluntad de Dios. Nosotros sabemos bien que la voluntad de Dios, cuando ya lo conocemos y lo hemos experimentado, nos hemos deleitado en Él, sabemos que su voluntad puede no ser ni parecerse a lo que nosotros hemos deseado toda la vida o en la corta vida de las jóvenes, ¿no? Lo que han visualizado de lo que sea su vida. Quizá la voluntad de Dios para tu vida no luzca de esa manera, pero es mucho mejor y mucho más dulce. Y eso solo lo puedes saber cuando de verdad vives para Él. No es fácil, porque no es fácil vivir en contra de la corriente, ¿no? Pero ese llamado a la feminidad bíblica es contracultura, porque es totalmente opuesto. Es valorar lo que Dios valora, a pesar de que no sea lo que yo siempre he deseado. ¿Cuál fue mi error? Basar mi vida en mi propia opinión, sin considerar a Dios, ni a su palabra, ni a su evangelio. Siendo tan joven, trataba de entenderlo todo a través de un lente muy pequeño, es decir, a través de mi propia perspectiva herida y de mis experiencias de vida. Como no puede ser de otra manera, las mentiras que yo creí ataron mi vida al dolor y a una terrible confusión. A mi corta edad ya había perdido la esperanza de vivir. Pero lo cierto es que para poder entender todas estas verdades necesité un milagro. Dios mismo tuvo que darme un nuevo corazón que fuera capaz de amarlo a Él y por consiguiente abrazar todo lo que Él ha dicho en su palabra. La razón por la cual inicié esta conversación contándote quién era yo en mi pasado es para que quedara en evidencia que ese cambio de rumbo radical que hubo en mi vida fue gracias a la salvación que me fue concedida en Cristo. Cuando experimentas el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, eres lavada de tus pecados y tu alma inmediatamente buscará responder a ese amor que se te ha concedido. Si aún luchas por abrazar alguna verdad sobre la feminidad bíblica, por favor no luches sola, no luches sola. Corre a aquel que puede darte un corazón para desear toda su verdad. Corre a Cristo, procura conocerlo profundamente. Cuando conocemos a nuestro Salvador,
nuestros corazones son cautivados por su amor y la respuesta natural será querer agradarlo con nuestra vida. Si no fuera por el poder del Evangelio, es probable que hoy estuviera en una manifestación feminista pidiendo violentamente la libertad femenina a través de la aprobación del aborto. Pero por el favor inmerecido de Dios, hoy estoy aquí rogándote que corras a la cruz y pongas toda tu esperanza en el único que puede darte verdadera libertad, gozo y satisfacción. Y ese es Jesucristo. Gracias por estar aquí hasta el final, por escuchar esta recapitulación de la serie. Creo que es importante que tú y yo conozcamos quiénes somos a la luz de quién Dios es. Así que espero que esto te deje como una sed para escuchar los episodios completos una vez más, para recomendarlo a otras, o también puedes utilizarlos como punto de apoyo para conversaciones con mujeres más jóvenes o mayores que tú. Pueden ser una ayuda en el recorrido, quizás en el discipulado para ti, para otra joven. Puedes utilizarlo como quieras. El punto es que todo esto te ayude a florecer, a dar fruto en el contexto donde Dios te ha colocado, en tu iglesia local. Dios te bendiga y te cuento que la próxima temporada está buenísima. No te pierdas el episodio del próximo martes. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.